49.7 grados centígrados aquí adentro del carro. De ver el vapor saliendo así, fluyendo o sea, como que si fuera tal cual un desierto. Acá ya viene combinado el río Cheilaque, Huastena, Gualorón y Motochico. O sea, esta es la ciudad de Chalatenango. Como dice la canción, nidito tibio del jardín de Cuscatlán. Y es que Chalate, en los últimos meses, viene disputándose el primer lugar de la ciudad más caliente en conjunto con San Miguel. Y es en esta batalla que vamos a ir a conocer algunos de los lugares especiales que tiene esta tierra tan cálida. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las zonas más áridas del departamento, en un lugar que hace millones de años fue un lago antiguo, y así como también vamos a hacer un recorrido por las haciendas de algodoneras que están abandonadas a la orilla del embalse y vamos a ver cómo esto afecta el clima local. Si ustedes piensan que la ciudad de Chalate es bastante fresco, pues les digo de entrada que están absolutamente equivocados. Y si bien es cierto que Chalate es uno de los lugares más fríos del país, esto es en la cima de las montañas, pero el recorrido ahora lo vamos a hacer en el valle. Vaya bichos, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es bañarnos. Yo ahorita ya me bañé, voy a salir exactamente a las 12 para que puedan ver un poquito cómo es a la hora más caliente. Entonces una cosa importante es que acá en Chalate al mediodía casi que está desierto, o sea la gente se resguarda en las casas porque es mucho más fresco. Uno de los principales problemas que está afectando acá toda esta zona sur de Chalate, y no solo el sur de Chalate sino que todo el país, es el tema de las notificaciones. ¿Por qué? Porque cada vez se deforesta más y más y eso genera otros problemas. Yo conozco perfectamente los problemas que tenemos respecto a la vivienda, conseguir vivienda accesible, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí creo que debería haber una planificación respecto a esta. No me gusta meterme en temas así de controversiales, pero sí creo que es importante porque, por ejemplo, en esta parte yo soy una divisoria de aguas. Las casas que están ahí van a contaminar el río de allá, porque seguro esas aguas no van a ser tratadas, y las que se hagan de este lado van a contaminar hacia el otro río. Entonces estamos perdiendo dos ríos a la misma vez. Todo aquello se encuentra notificado. Esta parte de acá eran cañales antiguamente, sin embargo, decidieron darle otro uso a la tierra. Vaya, miren, ahora tenemos 26 de marzo. Entonces, una cosa bien importante es que ya tiene varios meses de no llover, pero se ve que hay bastantes árboles que están bastante verdecitos con hojitas nuevas. ¿Cuáles son estos? Son los árboles de conacaste. ¿Qué es lo que sucede con el conacaste? Que ustedes se fijan, son árboles de 20 a 30 metros, que son raíces muy profundas y que eso pueden alcanzar el agua subterránea. Por ende, entonces estos árboles tienen mejor, pues pueden captar el agua y reverdecen durante esta época que es la más seca. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los árboles de los almendros de río, y todo lo demás está totalmente seco porque no tiene acceso al agua. Vaya, miren, por ejemplo, toda esta parte de acá, todos estos árboles son de giote. Entonces, el giote es uno de los árboles muy interesantes porque ellos pueden hacer la fotosíntesis sin necesidad de tener hojas. Esos árboles no tienen raíces tan profundas, entonces la botan durante la época más caliente y por eso se puede ver que la cascarita, bueno, que se descascara más bien. Entonces, así como la enfermedad de los chuchitos, el giote, este árbol, bueno, de hecho, la enfermedad de los chuchos viene por este palo. Entonces, él puede alimentarse durante la época seca haciendo fotosíntesis a través del tronco. Ojo bichos, yo no soy biólogo, así que puede ser que les esté dando paja. Entonces, otra cosa que afecta bastante acá es el tema del sol. O sea, porque también ahorita, que ya comenzamos la primavera en el hemisferio norte, tenemos más horas de luz solar. Si se fijan ustedes, sea por febrero, estaba amaneciendo bien tarde, ahorita amanece más temprano y como también está despejado, pues entonces eso hace una mayor cantidad de radiación solar durante el día que hace que se sienta más vapor acumulado al final de la tarde. Acá todavía no estoy en el valle, sino que estoy en una parte que parece ser como un relleno que está entre el río Motochico y el río Chacahuaca. Entonces miren, aquella es la Montañona. La Montañona fue un volcán activo que en su momento, cuando estaba haciendo erupción, depositó un montón de sedimentos acá. Entonces toda esta parte era un lago. Entonces, de hecho, les voy a dejar aquí una captura de que hace poco hallaron unos fósiles, de hecho, por donde está aquella casa de ahí del fondo, en un pozo que estaban cavando a unos 20 metros. Pueden buscar ahí la noticia. Y adicionalmente, después de esas erupciones, digamos, el lago fue perdiendo profundidad por la sedimentación que se fue asentando en el fondo. Eso hizo que el agua saliera. Todo eso ustedes lo pueden encontrar en un documento, en un PDF que se encuentra en línea, que se llama Nacimiento y Desarrollo del Río Lempa. Entonces allí el SNET, el sistema de, no me acuerdo qué, nacional, ellos tienen como ese estudio que es donde se demuestra cómo fue la formación de toda esta zona. Vaya, miren, entonces la calle está ahí, todo ese montón de notificaciones están ahí, y de esta parte aquí ya se ve el Valle de Chacahuaca. Si ustedes lo ven en Google Maps, en Google Earth, ahí se puede ver que, digamos, toda esa zona forma cabalito un valle que probablemente estuvo lleno de agua. Vamos a bajar, bueno, más bien que estuvo lleno de agua, eso lo pueden encontrar en el documento que les mencioné. Entonces vamos a bajar hasta por ahí, por esa sabana, para que vean cómo se ve de seco en todo ese sector. Y acá, como les digo, era un lago anteriormente.
Entonces, volviendo al punto, lo que les quiero mostrar es que acá, en este caso, la ciudad de Chalate se ubica ahí. Entonces está al lado de una llanura y tiene montañas del otro lado y montañas de ese otro lado. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí pasa un efecto que se llama continentalidad. Vaya, miren, parte de lo que les explicaba es esto. Acá se puede ver el fenómeno de la continentalidad porque esta franja de acá, que es donde está el Pital y todas esas montañas, detiene la humedad que viene desde el Atlántico. Por su parte, la cordillera volcánica de acá El Salvador detiene el aire que viene del Pacífico. Entonces, en toda esta franja se crea como una onda de calor que se puede ver en los mapas. Si lo ponemos en modo de temperatura, se puede ver claramente lo que les comento, que esta parte está mucho más fresco, pero que aquí exactamente donde cruzan las montañas es donde se hace ese corte. Ahora, si ponemos el mapa en forma de viento, entonces acá se pueden ver desde el norte que viene el flujo que se detiene acá, pero también hay otro flujo desde acá, desde el sur, que eso es lo que hace que refresque, digamos, entre comillas, el oriente. Entonces esa humedad tiende a estabilizar un poquito más la temperatura en esta zona respecto a la de acá. Por ejemplo, San Miguel 30, Chalate 31. Nos comenzamos a meter aquí al valle y entonces acá ya se puede ver un lecho rocoso como de piedras, como mucho canto rodado, que son estas piedras así que tienen forma redondita y que sí parece como que si hubo influencia de mucha agua. Se ven como diferentes capas y esto se va haciendo más fuerte a medida vamos bajando. Entonces vamos a ir caminando por un par de minutos más. Pues sí, el chambrecito que les estaba contando. Allá por el año de 1770 más o menos, cuando era acá parte del Imperio Español, entonces hubo un arzobispo que lo mandaron a la diócesis de Guatemala en aquel entonces. Entonces el men se llamaba Pedro Cortés y Larraz. Entonces, bien interesante porque él lo que hizo fue tratar de hacer como una documentación de toda la zona en la que lo habían mandado. Entonces, al final de cuentas, él hizo un recorrido por toda la diócesis y vino a Cachalate. De hecho, me parece que el documento se llama Descripción General de la Diócesis de Guatemala o algo así. Antes estaba disponible en internet, yo lo estaba buscando recientemente y no lo podía encontrar. Entonces, ahí describía que Chalate era un lugar seco y caliente. De hecho, les voy a poner acá como algunas capturas de una página muy buena de Instagram que se llama Historiadores SB. Cualquier duda de esa información, búsquenlos a ellos, no a mí. O sea, yo el fin de este video es mostrarles un poco más el tema de lo seco, no tanto los documentos historiográficos. Pero desde aquel entonces Chalate ya era un lugar seco y caliente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De que esto afectó la arquitectura y el modus vivendi de los chalatecos de aquel entonces. Vaya, miren, aquí ya estoy en el fondo del valle. Una cosa curiosa acá es que también este suelo, a pesar de ser tan seco en estas fechas, durante la estación lluviosa es muy lodoso, es muy fangoso. Entonces, todos estos de acá son cultivos de arroz. Ahorita evidentemente está seco, ¿no? Pero si se fijan, ahí se ve como lo que las vacas andan pateando, que dejan los hoyos porque es bien lodoso durante el invierno. Vaya, miren, ahorita tenemos las 11:55 y este volado ya no se aguanta. O sea, ahorita es bien peligroso que hasta me dé mal de orín o algo. Entonces, esos son los morros, esos son los que se veían desde arriba. Idealmente, esos palos crecen en condiciones así bien desérticas. En Oriente, allá por San Ildefonso, en San Vicente, también he visto mucho de esos. Pero hay un documento también que no me acuerdo cómo se llama, está ahí en internet, que explica que ese tipo de sabana se encuentra distribuida en buena parte de aquí del territorio salvadoreño. Entonces, este de acá es básicamente la sabana del norte de aquí de El Salvador. Vamos a explorar un poquito porque realmente no me quiero morir. Fíjense acá lo que les digo, imagínense que los árboles tienen que pasar 6 meses sin agua, entonces ellos mejor botan la hoja. Voy a hacer otro video de eso, pero miren los conacastes, qué chulo, de verdad que se siente como una diferencia hasta hasta escalofrío da meterse aquí abajo, porque sí mantienen un clima bien fresco. Idealmente este tipo de bosque se le conoce como el canopy, o sea, porque son bosques de árboles bien grandes como las ceibas, los conacastes que acceden al agua, tienen hojas verdes en estación más seca. Después hay otro que se llama el dosel, que son este tipo de árboles un poco intermedios, no sé quién anda haciendo esa gran bulla, que son árboles intermedios que se defienden bajo la sombra de estos más grandes. Y después tenemos el sotobosque, que el sotobosque son plantas más chiquitas que sobreviven, digamos, bajo estas dos capas. Entonces juntos todos son los que deberían de mantener el lugar húmedo, pero pues pasaron cosas. Vaya bichos, miren, entonces para mostrarles el efecto que la naturaleza hace de su protección misma, les quiero mostrar. Estoy ahorita en la carretera longitudinal, perdón, la troncal del norte, a la altura de Aguilares, más o menos. Y según esta página, que no es, no es como tan oficial, pero ahorita son las
10 de la mañana ya estamos a 33 grados y va a llegar hasta 40 con sensación térmica de a saber cuánto. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Que a pesar que toda esta parte de Aguilares son cañales y que Cihuatán está en esa parte que es bastante seco, miren acá, esta es una zona en la que los árboles grandes están, digamos, haciendo esa función de protección que les comento. Entonces se pueden hacer como tres capas. La capa grande de los conacastes, hay otros árboles medianos, como por ejemplo esta que es de trompito mulato o volador, y después está el sotobosque. Esta zona, a pesar de que sí ha sido intervenida, se puede ver que las plantas de abajo están súper verdes. Esto es porque aquí no le pega nada de sol, entonces aquí adentro realmente hasta fresco se siente. Miren, bueno, no se alcanza a ver, pero hasta me da como heladito. O sea, porque afuera sí está caliente, pero acá son por lo menos unos 10 grados que se siente la diferencia. Ay, miren, voy a grabar sin permiso porque ya viene el señor. Entonces, este tipo de ganado es de una raza que se le conoce como Brahman. El Brahman es un ganado de allá de la India, que es así como bien orejón, y son los que usualmente tienden a tener la jiba en el lomo, o sea, como ese montículo de grasa. Entonces, ellos son bien interesantes porque pueden adaptarse a temperaturas mucho más altas, y generalmente son razas mucho más enojadas. Estos son más bravos que las otras razas. Entonces vamos a ver si no nos montan, hija. Ay, vámonos. Pues son bien ariscos. Entonces miren lo que les mencionaba, el ganado Brahman, este tiene como la característica de que come nada. O sea, este ganado puede andar aquí en lo seco y se mantiene todo el año. Eso sí, el Brahman sirve principalmente para carne, no para leche. Fíjense, bichos, que mi abuela ya tiene 92 años. Entonces ella me cuenta que, por ejemplo, los ríos de acá nunca se secaban. Entonces yo le pregunto, mire, ¿y qué onda? ¿Había más árboles antes o por qué cree que ahora se secan? Entonces ella dice que no, que estos terrenos siempre han sido para ganado, que ella no siente que ha habido mucha deforestación acá, en el sentido de, les estoy hablando de hace cuánto, 60 años para acá, sino que esta deforestación probablemente tuvo que haber sido en la época de que se vinieron a asentar todas estas haciendas acá, allá por 1700, no sé. Pero una cosa que yo sí creo que al menos en mi pueblo ha impactado bastante es el aumento poblacional, porque el agua se tiene que sacar de algún lado y nosotros la tomamos de un río, de Motochico. Entonces ahorita vamos a ir a conocer Motochico, y como ese es el único río del cual se saca agua para el pueblo, pues entonces básicamente está seco. O sea, porque el agua del río está en las casas. O sea, probablemente no es tanto que el río haya bajado su caudal o el tema de la captación desde la parte del cerro. Sin embargo, toda esta agua se le está dando un uso que no es, digamos, el natural. Entonces ahí es donde se ha visto bastante afectado. Entonces vamos a ver si podemos llegar del otro lado, saliendo de aquí del Valle de Chacahuaca. Y miren, por ejemplo, aquel se llama Cerro del Maguey. Eso está relativamente bien forestado. De ahí baja el río este de Chacahuaca, que ese sí mantiene agua todo el año. Entonces miren, el calor per se no es malo. O sea, el problema es el calor extremo y que estamos alcanzando récords de temperaturas. Entonces a mí me cae un poco mal cuando la gente dice, ay, que odio a los de Team Calor y todo eso. No es eso, o sea, el calor es el que hace que los océanos se evaporen, que se genere la lluvia y que por ende exista la vida. De hecho, los lugares donde el mar es frío, donde no llueve, la zona de México, allá donde pega el desierto del Sahara también, la zona de las costas de Australia también, o sea, como el mar es helado, en Perú también sucede lo mismo, el desierto de Atacama incluso, como el mar es helado, entonces no llueve, no hay vida, no hay nada, es un desierto. Entonces el calor, como les digo, per se no es malo. O sea, yo creo que también habría que trabajar un poquito con esa idea, y aunque me funen ahorita en este video, lo que sí es malo son todos los problemas que derivan de eso: la falta de agua, la deforestación, la contaminación, el urbanismo descontrolado. Entonces yo creo que es eso a lo que hay que poner atención, y a cómo estamos nosotros acoplándonos a esto, que es irremediable. O sea, ya de aquí, ya en adelante ya valió. O sea, va a ser una batalla que yo creo que no vamos a ganar. Entonces de ir pensando qué se puede hacer para ir conviviendo con él. ¿Qué onda, bicho? Pues miren, ya regresamos acá, son las, quiero ver, 4:44 de la tarde, el sol todavía está bien arriba, y eso es lo que les digo, que hay mucha radiación solar. Entonces vamos a ir a lo que viene siendo el río Motochico, que es por este lado. Vaya, miren, lo preocupante acá es que este río ya no es, bueno, no es solo Motochico. Acá ya viene combinado el río Cheilaque, Huastena, Gualorón y Motochico. O sea, son 4 ríos que se supone que aquí ya el agua es junto, pero no hay agua. Entonces es una situación realmente crítica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mayoría de esta agua es usada para todo el agua potable de Concepción Quezaltepeque. Se puede ver de que hay árboles que están todavía verdes, que ellos sí tienen acceso, sobre todo esos sauces, sí tienen acceso al agua subterránea. Sin embargo, lo demás está, o sea, esto no existe. O sea, de hecho, miren, están haciendo un montón de árboles a medio río. Y yo creo también de que esto de los ríos que se secan en verano no es una novedad de acá de Chalate. Esto pasa a lo largo de todo el país.
hasta cierto punto es normal en las zonas que son secas, pero todavía hasta hace unos 20, 30 años estos ríos no se secaban. Entonces eso creo que casi tiende a ser un poquito grave. Bueno, miren, en lo que me espero que refresque un poquito acá, porque ya puse el aire, porque sí está bien criminal esta onda, les voy a contar. A eso de los años 1970 y algo fue que se hizo el embalse del Cerrón Grande, que es el cuerpo acuático más grande del país, de las aguas interiores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que ahí lo que se hizo fue hacer una presa sobre el río Lempa y que hizo más o menos una inundación de 140 kilómetros cuadrados. En eso se perdieron algunos pueblos como Arenero, Santa Teresa, y varias haciendas como la hacienda de Santa Bárbara y la hacienda del Dorado. Entonces, toda esa gente la reubicaron en estos pueblos redondos, que creo que algunos otros creadores de contenido ya han sacado videos de ahí. Entonces, vamos a ir ahorita a esa zona para conocer una de las ex haciendas que está ubicada en este valle tan caliente. Entonces, el calor, como les digo, per se no es malo. Sin el calor nosotros no tuviéramos, por ejemplo, las prendas como el algodón, porque el algodón sí se requiere, o sea, que sea cultivado en un lugar caliente. Lo mismo con el mango, marañones, etcétera. Entonces, era una de las zonas más prósperas de Chalate, donde se cultivaba el algodón, que lastimosamente se perdió por la inundación del embalse. Entonces vamos a ir a ver parte de las estructuras y también a ver qué tanto está la temperatura allá. Me voy a esperar un rato porque realmente sí está bien sofocante. Yo ahorita, como les digo, ando tela de algodón, esto es como más fresco. Ando con short, que también eso me ayuda, como el pantalón siento que se espera más. He procurado andar bien hidratado, pero sí está bastante criminal la cosa. Entonces vamos a ir a conocer esa parte. Vaya, miren, este era como el casco de la hacienda. Acá se logra ver todavía los arranques como de una de las, ¿cómo se llama? Donde probablemente estaban los corredores, y esa parte interna eran los cuadros. Aquí se ven todavía pedazos de cemento, etcétera, etcétera, que era como donde estaba el relleno. Esta parte no se inunda. Esto en invierno es una isla, eso sí, porque el agua llega cabalitos a donde están los chuchitos esto, vean. Entonces esta hacienda realmente no sé de qué año data, pero sí me llama mucho la atención que la construcción es mezclada, es tanto de ladrillo como de piedra. Entonces miren qué chivo, porque acá están las ruinas y al fondo se ve el volcán de Guazapa. Entonces aquí el volcán de Guazapa, al fondo se alcanza a distinguir parte del volcán de San Salvador, pero esto aquí me parece, no sé, una de las vistas más lindas que tiene el departamento de Chalate. Si seguimos nosotros explorando por acá, miren, hay algunos ceibos, unos árboles que no sé qué son, pero es bien chivo cómo se logra ver toda la cordillera. Acá sí tenemos serios problemas de basura. O sea, esta basura no es tanto de los chalatecos, sino que esta viene arrastrada por el río Acelcuate. Esta viene de San Salvador principalmente. Entonces esta parte de aquí, yo creo que se extendía el casco de la hacienda, siempre como la zona donde residían. Se puede encontrar, miren, aquí hay como una pilita. Todos estos montículos de acá parece ser que eran como cuartos, porque las paredes originalmente tuvieron que haber sido de adobe, entonces se cayeron y ahora solo se ve como la parte levantada. Yo creo que la casa de los patronos estaba aquí, de este lado, y esto aquí era como un patio central. Miren ese palo, qué bonito se ve, con el volcán de fondo, bueno, es un sope, pero también las cigüeñas allá, etcétera. Entonces ahora la CEL lo que hace es que le da el derecho a ciertos agricultores de acá de la zona para que ellos puedan cultivar mientras no esté inundado. Lastimosamente, como les digo, no ha habido el cuidado, entonces ellos han recogido las piezas según les convienen, pero, o sea, hay mucho material arqueológico que ya tiene más de 50 años, que está básicamente acá tirado. Esta otra parte, yo no sé si era como un establo o un jardín, porque ahí se puede ver como una fuente, creo yo que era, no sé, pero tiene como una forma redonda y se ven todos los montículos de ese otro lado. Entonces vamos a ir a la ciudad de Chalate, porque estoy yendo hasta ahorita en la tarde, porque primero en el día es un desorden, o sea, hay gente por doquier, el calor no se aguanta, y a esta hora ya es un poquito más relajado. Entonces por eso les quiero enseñar lo bonito de la ciudad. Ojalá que todavía encontramos un poquito de luz y que la vean así ya un poquito más sola, ¿verdad? Entonces la ciudad de Chalate está como montada en un cerro, ahorita les muestro. Vaya, miren, estamos llegando, bienvenidos a la ciudad de Chalate, y acá vamos en el valle, y si se fijan, ahí hay un cerro. Entonces encima de ese cerro es donde está el centro histórico de Chalate City. Vaya, miren, y cuando les digo que la ciudad de Chalate está en un cerro, me refiero a esto. O sea, toda la ciudad consiste en así subidas y bajadas y muchas cosas de desnivel. Tiene bastante infraestructura colonial todavía, y a mí lo que me gusta es desde esta parte, porque se ve el embalse. Justo yo estaba por aquella parte de allá. Entonces buena parte de la ciudad tiene vista al lago y conserva sus casitas así de adobe con teja y todo lo demás. Entonces vamos a hacer un recorrido por el centro únicamente,
el primer edificio interesante acá es la alcaldía. Entonces la alcaldía sí creo que es como de principios de 1900 y esta tiene un diseño bien parecido a la del Palacio Tecleño. Como este es de los pueblos más viejitos, pues no tiene como una plaza grande. O sea, acá solo son como los edificios del cuartel, que está aquí en el centro, y las casas que se conservan así todavía, de teja y con los portales. Entonces, la alcaldía, como les digo, quizás es el edificio histórico gubernamental más bonito, y de ahí pues el destacamento militar número 1. Entonces, miren, aquí Chalate tiene una cosa que me gusta bastante. Y es que, según miren, yo conozco más o menos quizás unos 200 pueblos de aquí del país. Me faltan todavía unos, o un poquito menos, me faltan quizás unos, son 262, me faltan tal vez unos 80 por conocer. Pero Chalate es el municipio que más portales tiene. ¿Qué son los portales? Son estos corredores afuera de las casas. Entonces, todas estas infraestructuras que les estoy mostrando es más o menos del siglo, no sé, 17, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa es la catedral, es de 1893. Y ya les voy a enseñar algunos detalles, pero miren, o sea, hay corredores acá, hay corredores acá y corredores acá de este lado. Pero Chalate, a diferencia quizás de otras ciudades, es que es la que tiene más. Por ejemplo, acá ya damos la vuelta y sigue, y esta cuadra está totalmente rodeada de portal. Esa de enfrente lo tiene también, y lo mismo las de allá del fondo. Al llegar aquí a este punto, como les digo, sigue para allá, y las casas de enfrente también tiene portal, toda esta zona de acá, y que continúan de esa parte de ahí. Si se fijan, todas estas casas son siempre del mismo estilo, o sea, ventanas altas, muchas puertas, o sea, para que tenga como mucha ventilación. Se hacen así altas para que, digamos, el aire frío pesa más, entonces eso permite de que la parte de adentro de la casa el vapor suba y se quede alejado, y la gente cuando duerme pues duerme, o sea, en las camas en la parte baja. Entonces sirve como un aislante el hecho que las casas sean altas. Llego a este punto y me detengo, fíjense qué curioso, allá pasa un río, una quebrada más bien. Entonces la parte plana del cerrito se termina aquí, y justo donde se termina la parte plana se terminan también los portales y la arquitectura tradicional. La parte nueva de la ciudad de Chalate, que es un gran laberinto, sigue de aquí para allá, pero el centro es lo que es un poquito más ordenado. Entonces de esta parte tenemos como la vista con el atardecer, y me regreso para terminar de enseñarles los portales. ¿Qué es lo chivo de los portales? Pues que aquí en los portales uno no se asolea, o sea, podemos estar a 40 grados pero la gente está caminando en sombra, y en toda esta parte es básicamente el centro comercial del departamento. Vaya, miren por acá, yo desconozco si aquí en Chalate City hay como una ordenanza para la preservación, pero hay varias empresas que no me están pagando la publicidad, pero bueno, si me ven, páguenme. Por ejemplo, esta de ahí y esa otra de ahí, que han respetado la arquitectura tradicional. Miren ahí qué chivo, o sea, tienen como las bases bien bonitas, le pusieron como los pilares, no afectaron tanto el estilo de la casa, incluso porque ellos tienen que hacer un gran refuerzo interno, pues, de seguridad. Pero de esta otra también, o sea, las casas están bien conservadas. En San Miguel, en Santa Ana, también he visto que sucede mucho esto, así que ojalá que se siguiera conservando, porque sea como sea, es patrimonio de todos. Los portales siguen de aquí a este lado, siguen por allá, ya no voy a ir porque ya tengo hueva. Y de acá es lo que les mencionaba, que la ciudad está en la punta de ese cerro. Y miren, los chalatecos le dicen a este Cerro de la Peña. Cerro de la Peña es ese de ahí del fondo, que como el viento viene del norte, pues lo detiene. Entonces por eso es que acá es ese efecto. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje que yo les quiero enseñar? Que miren, los ancestros hacían casas muy altas. Yo no sé estas paredes cuánto tienen, como unos 5 metros quizás de altura más o menos. Son casas de adobe, son casas que tienen como un aislamiento térmico bastante fuerte, techos altos. Y también, o sea que son bien ventiladas. Si se fijan, por ejemplo, solo es ahí, en ese caso tiene como 3 puertas, entonces ustedes abren eso y quedan expuestos a todo el viento para que baje la temperatura interior de la casa. Entonces bueno, eso es lo que les quería mostrar, bichos, de acá de Chalate City. A pesar de eso, hay varias casas que, si se fijan, ya las tumbaron, pues, a parecer edificios más, no sé, disacordes a lo que se puede encontrar aquí. Yo quise venir de noche porque acá en el día, créanme que no se puede ni caminar, eso está full de gente, de buses, de todo lo demás. Vaya, bichos, entonces desde acá, desde una de las esquinas quizás más representativas de la ciudad de Chalate, me despido. Espero que les haya gustado este video, nos vemos en el siguiente, y esto es, como les digo, nada más para mostrarles un poquito de las varias cosas que tiene la ciudad
de Chalate. Vamos a estar haciendo más videos de acá de la zona y si igual les recuerdo, yo no soy experto en la mayoría de los temas que estoy hablando, tipo de biología, de clima, lo que sea, entonces duden de todo, incluso lo que yo les digo, puede ser que me equivoque, pero les invito quizás a que ustedes busquen muchas más cosas porque es posible que yo esté equivocado en la interpretación de la información que les haya dado acá. Entonces bueno, eso, llegamos hasta por acá, gracias por haberme visto y nos vemos en el siguiente video.